¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro querido Fútbol y Boxeo. Hoy en nuestro canal vamos a presentar un contenido diferente y estará relacionado a propósito del Superclásico que se disputará el próximo fin de semana. Ya hemos presentado otros dos trabajos relacionados al duelo clásico que se avecina y que desde luego los invitamos a ver, como Los Traidores, donde recorremos la larga lista de jugadores que actuaron con ambas camisetas, o Durmiendo con el Enemigo, que reseña partidos amistosos jugados por integrantes de ambos equipos y en diferentes circunstancias. Y ahora vamos a repasar todos los duelos mata-mata, esos que no tuvieron mañana entre River Plate y Boca Juniors. El primer duelo de estas características se lo llevó River. Fue por la primera fase de la Copa Competencia de 1915, en tiempos del amateurismo. El partido se jugó en Wilde, antiguo estadio Geneise, y fue empate 1-1 después de, presten atención, 4 tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno para romper la paridad. Este, no tengan dudas, es el superclásico más largo de la historia. No tuvo resolución y una semana después se jugó un desempate, en este caso en Geva, y el Millonario se impuso 4-2 para avanzar de ronda. El segundo fue por la Copa Competencia de 1918. En octavos de final se impuso River 1-0 con gol de José Laiolo en la cancha de Racing. El Millonario terminaría perdiendo la final de ese certamen ante Porteño 2-1. El tercero tuvo lugar ya en tiempos del fútbol rentado. Vean ustedes esta curiosidad. Se disputó por el desempate, por el primer puesto de la primera rueda del campeonato de 1937. En cancha de San Lorenzo, River superó 5-3 a Boca para dirimir al mejor equipo, insisto, de la primera rueda del torneo de 1937. Es justo decir que antes se desempataba todo, incluso los subcampeonatos. River terminaría consagrándose campeón de aquel torneo del 37, el primer bicampeonato de su historia. Y lo llamativo de este encuentro es que se disputó en febrero de 1939, por supuesto con el torneo ya concluido hacía rato. 5-3 ganó River, 2 goles de Rongo, 2 de Valleto y 1 de Adolfo Pedernera para los Millonarios. José Listerman anotó las 3 conquistas para la entidad boquense. El cuarto episodio de esta saga fue por las semifinales de la Copa Escobar de 1942. El encuentro se jugó en el Estadio Monumental y finalizó con el marcador en blanco. La curiosa definición de este superclásico se dio por la cantidad de córners a favor. River tuvo 3 tiros de esquina durante el partido y Boca 2. Por esta simple estadística se definió el pase a la final del certamen, que luego River perdería frente a Huracán. Boca recién pudo desquitarse en el quinto cruce frente a su máximo rival. Fue por la Copa Británica de 1946 cuando superó a River 2-0 en el viejo gasómetro de San Lorenzo con goles de Pío Corcuera y Gregorio Pin. El Geneise luego terminaría dando la vuelta olímpica en la cancha de River tras vencer en la final a San Lorenzo por 3-1. En las semifinales del Metropolitano de 1969, River volvió a eliminar a su máximo rival tras igualar sin tantos en cancha de Racing. Hubo tiempo suplementario y 3 expulsados, pero el cero no se rompió en absoluto. Avanzó de ronda el Millonario por haber convertido más goles a lo largo del torneo, 35 contra 34, y eso le valió un lugar en la final que luego perdería ante Chacarita Juniors 4-1, también en el cilindro de Avellaneda. 3 años después, en semifinales del Nacional de 1972, volvieron a verse las caras
para un mano a mano. River volvió a eliminar a Boca en el estadio José Amalfitani con una victoria 3-2 con goles de Mastrangelo, Mouso en contra y Morete para River, mientras que Rogel y Curioni marcaron para el Xeneize. San Lorenzo le terminaría ganando la final a River en aquel certamen. Hasta ese momento, en duelos de eliminación directa, la hegemonía de River era marcada. Pero en la final del Torneo Nacional de 1976, Boca se llevó el más valioso de la historia de los disputados, por lo menos hasta ese entonces. Fue la primera final del Superclásico y Boca se llevó el título en cancha de Racing tras derrotar 1-0 a River con el recordadísimo gol de tiro libre de Rubén el Chapa Suñé, mientras el Pato Filiol acomodaba la barrera. Se volvieron a encontrar en la final de la ronda de perdedores de la liguilla pre-Libertadores de 1989. Después de 2 empates sin goles, uno en el Monumental y otro en la Bombonera, se llegó al tercer partido con carácter de desempate en cancha de Vélez Sarsfield. River, por ese entonces, con Mostaza Merlo como director técnico, se impuso 2-1 con goles de Cerrizuela y Centurión. Para Boca convertiría en el final, o cerca del final del partido, Claudio Marangoni. El 10º mano a mano fue por la primera fase de la Copa Centenario de 1993. En la ida empataron 0-0 en la Bombonera, la revancha se disputó en Liniers y el conjunto que ya dirigía Daniel Pasarela ganó 1-0 con un bombazo de media distancia de Walter Silvani en tiempo suplementario, bajo la denominación de muerte súbita, ya que el partido concluyó justamente con aquel recordado tanto. River llegó a la final de aquel campeonato, pero perdió ante Gimnasia el duelo decisivo. Al año siguiente, y por los cuartos de final de la Supercopa de 1994, se volvieron a enfrentar. Boca terminó avanzando a semifinales tras el 0-0 en la ida en la cancha de River y el 1-1 en la Boca con goles de Carranza y Francescoli. Boca se impuso en la tanda de penales 6-5 y el Xeneize alcanzó la final de aquella Supercopa, pero cayó frente a Independiente. La docena de partidos sin mañana entre River y Boca quedó indudablemente en la historia. Fue por los cuartos de final de la Copa Libertadores del año 2000. River ganó 2-1 en la ida con tantos de Ángel y Saviola. Riquelme de tiro libre había marcado para el equipo de Bianchi. Para el desquite, Américo Rubén Gallego en conferencia de prensa había de algún modo chicaneado, diciendo si ellos ponen a Palermo, nosotros ponemos a Enzo, que ya por cierto estaba retirado. A propósito, y esto en relación a la incertidumbre acerca de la presencia o no de Palermo, que venía recuperándose de una lesión ligamentaria. Pero la chicana le terminó saliendo bastante mal, muy mal diría el Tolo. El Xeneize ganó 3-0 en la vuelta con goles de Delgado, Riquelme y Palermo. Luego se adjudicaría aquella Copa Libertadores nada menos que ante el Palmeiras. 4 años después, por las semifinales de la Copa Libertadores 2004, el destino los cruzó nuevamente. Boca una vez más avanzaría de ronda, pero esta vez en el Estadio Monumental y tras una recordada definición por penales. La ida fue 1-0 para el equipo de Bianchi con gol de cabeza de Schiavi. En la revancha, River se impuso 2-1 con goles de Lucho González y Nasuti. Tevez marcó para Boca, festejó haciendo la gallinita y Baldassi lo terminaría expulsando. Seguramente ustedes lo recordarán. En la definición desde los 12 pasos, Abondancieri le contuvo el disparo al ex esposo de Wanda Nara, Maxi López, y Boca accedería a la final que luego perdería ante Once Caldas. 10 años después tuvo lugar otro duelo internacional por semifinales, esta vez
por la Copa Sudamericana 2014. El cotejo de ida fue empate 0-0 en la Bombonera y la vuelta en el Monumental fue triunfo de River 1-0 con gol de Pisculichi. Fue la noche que Barovero le atajó el penal a Gigliotti. Luego el equipo de Gallardo se terminaría consagrando campeón frente a Atlético Nacional de Medellín. El 15º mata-mata fue por los octavos de final de la Copa Libertadores 2015. Boca había terminado como el mejor primero en la fase de grupos, mientras que River entró por la ventana, casi de milagro. El equipo de Gallardo ganó el partido de ida, fue 1-0 con gol de penal de Carlos Sánchez, y en el entretiempo de la revancha, justamente en la Bombonera, con el partido 0-0, se produjo el famoso episodio del gas pimienta y el partido terminó suspendido. La Conmebol resolvió expulsar a Boca del certamen, mientras que River pasó a cuartos y terminó ganando aquella edición de la Copa Libertadores de América. En 2018 se jugó la segunda final que otorgaba un título en un superclásico. Se trató de la Supercopa Argentina 2017. Boca llegó a ese partido en Mendoza por haber sido campeón del torneo local, mientras que River había ganado la Copa Argentina. El partido se jugó en marzo de 2018 y fue triunfo 2-0 para el equipo de Gallardo, con goles de Piti Martínez de penal y Nacho Escoco. Para muchos, con esta final quedaban a mano con respecto a aquella del 76. Pero el cruce más importante de la historia entre ambos se dio en la definición de la Copa Libertadores 2018. La ida había sido 2-2 en la Bombonera y la vuelta en el Estadio Monumental se suspendió antes de empezar por la agresión al micro de Boca por parte de la parcialidad riverplatense. River se consagró campeón en el Estadio Bernabéu de Madrid tras vencer 3-1 en el choque de vuelta a Boca. Benedetto abrió el marcador y los de la banda roja inclinaron la historia entre ambos con goles de Prato, Juanfer Quintero y Piti Martínez. Al año siguiente, por las semifinales de la Copa Libertadores 2019, se volvieron a cruzar y el ganador volvería a ser el conjunto de Gallardo, tras imponerse 2-0 en el cotejo de ida con goles de Borré y Nacho Fernández y caer 1-0 con gol de Hurtado para terminar avanzando con un global de 2-1. Luego en la final caería frente a Flamengo en Lima. El 19º duelo entre los dos gigantes del fútbol argentino fue por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2021. Se dio en un contexto atípico, con River llegando al partido con innumerables bajas a raíz de un brote de COVID y un arquero, digamos, improvisado, para mejor decir, de la cuarta división, me refiero a Leo Díaz, en ese partido, para ese cotejo, en la Bombonera. Boca le puso fin a la racha de 5 eliminaciones directas a favor del millonario, tras la igualdad 1-1 con goles de Tevez y Julián Álvarez. En los penales pasó el equipo de Miguel Ángel Russo. Y arribamos al 20º de estos duelos sin mañana. Fue por los octavos de final de la Copa Argentina, tras la igualdad en el marcador, con el marcador en blanco, en la definición desde los 12 pasos, el Xeneize se impuso 4-1, Boca logró la clasificación y luego se alzaría con el título de campeón de la Copa Argentina. Y por fin llegamos al último mano a mano entre River y Boca, que tuvo lugar en el estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba, por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2024. Ganó Boca 3-2 con 2 goles de Miguel La Bestia Merentiel, 1 de Cavani, mientras que Borja y Paulo Díaz señalaron para River Plate.
Bien amigos, así llegamos al final de esta entrega. Esperamos que haya sido de su agrado. Los invitamos a suscribirse, a acompañarnos con su voto de confianza que nos permitirá ir creciendo dentro de la comunidad de YouTube. Les agradecemos y mucho a quienes ya lo han hecho. Dejen un pulgar para arriba, sí, un like que también nos ayuda a posicionarnos mejor, hace que más personas conozcan de nuestro trabajo. Por supuesto, déjennos sus comentarios porque sus opiniones son valoradas, nos interesan y mucho. Nada más amigos, muchas gracias, los esperamos, los convocamos para el próximo Fulbo y Boxeo.